Ya me encuentro al lado a Fernando Aponte, un hombre muy relacionado con la vida política regional en el departamento del Beni. Como muestra, nada más decirle que él fue secretario departamental de Autonomía durante la gestión donde precisamente se elaboraron los estatutos autonómicos que posteriormente, el 2008, ya fueron aprobados en un referéndum. Bienvenido, Fernando. Gracias, querido Rudy. Buenas noches a todos quienes hoy comparten con nosotros y bueno, contento de estar acá para poder transmitir nuestras ideas a la gente, ¿no? que hoy nos ve. Claro, en esa oportunidad habían estas propuestas de una descentralización un tanto más profunda para el departamento del Beni, ¿no? Y hubieron mucha gente que aportó en gran medida para que esto pueda llegar a concretarse ya en un documento regional que posteriormente fue puesto a consideración, ¿no? Hay unos que dicen que el documento, ya tomando en cuenta la polémica, la gran polémica que hay actualmente de que se ha modificado bastante lo que era el estatuto autonómico original, y hay otros que dicen no, se le está dando constitucionalidad, lo cual es normal, pero el estatuto sigue siendo el mismo. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a esto? Hay un problema de fondo, Rudy, hay un problema de principios, ¿no? Creo que ese es el eje básico, elemental de este tema, de este debate. Primero, un poco recordarle a la gente y a los jóvenes, decirle que hoy tienen 20, 21 años que no conocen prácticamente lo que sucedió en este proceso. El avance democrático nos permitió en el país poder avanzar en materia autonómica, en materia de desconcentración del poder, en materia de descentralización de los recursos, ¿no? Si no hubiera habido democracia, hubiera sido poco probable avanzar más allá de que el avance hasta hoy ha sido a medias y todavía tenemos muchísimas asignaturas pendientes, fundamentalmente vinculadas al tema económico. Pero este proceso avanzó porque la gente así lo exigió, porque el pueblo terminó exigiendo, y el mejor ejemplo es que en el 2006, Rudy, fuimos a un referéndum por autonomías departamentales. 4 regiones del país, de 9 departamentos, 4 definieron ir a la autonomía departamental. El Beni tuvo la votación más alta del país. De las 9 regiones, de las 4 que definen, son el 74% del pueblo beniano que decide ser autónomo. Ahí siempre se hizo la pregunta, ¿y por qué el Beni de manera un poco automática definió ir por autonomía? Porque siempre fuimos olvidados. Porque los benianos nunca tuvimos una verdadera atención del centralismo. Lo hemos dicho, Rudy, N veces. El cáncer del Beni siempre ha sido el centralismo. El problema estructural, medular de los benianos ha sido el centralismo. Un centralismo que, por si acaso, a mí me gusta ser siempre justo y además ecuánime en los conceptos que genero. No lo inventó el MAS, ¿no es cierto? El MAS hereda el tema del centralismo, pero lo multiplica. Así como la corrupción. Tampoco la inventa el MAS, pero la multiplica. Entonces, en esta historia de la actitud centralista es el mismo caso. Hoy tenemos un ejemplo emblemático en el Beni, ese hospital de tercer nivel que nos lo ofrecieron hace 20 años, que hace 10 años que está en construcción y que tiene hoy 14 meses de estar paralizado porque ya se han rescindido contratos con 2 empresas a lo largo de los últimos 10 años. Ese es un ejemplo emblemático, muy claro de cómo nos ha tratado el centralismo al Beni. Entonces, por eso es que en el 2006 vamos a la autonomía departamental. Lastimosamente, la asamblea constituyente que se genera en el mismo periodo le falla al Beni y le falla a las regiones. Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija para ir de norte a sur. Le falla con el tema de la inclusión en la asamblea constituyente para la nueva constitución del tema de avanzar en materia autonómica y constitucionalizarlo de la mejor manera. Vamos a cabildos. En el caso del Beni, 15 de diciembre del 2006.
en ese cabildo se le instruye a quien habíamos elegido ya como prefecto en su momento, en el 2005, para que elabore un proyecto de estatuto. Avanzamos en el proyecto de estatuto hasta junio del año 2007. Se socializa ese proyecto hasta fines del 2007 y llegamos a la Asamblea de la Venianidad, donde se termina de confeccionar este documento que tuvo 6-7 meses de absoluta socialización, ¿no? Después de la Asamblea de la Venianidad, con una norma de la propia institución creada, se le otorga al Consejo Departamental la posibilidad de poder establecer las concordancias, estilos y las complementaciones correspondientes que tenían que generarse en este proceso, que fue ampliamente debatido, ampliamente participativo, ampliamente discutido. Y el mejor ejemplo es que los masistas de mala fe en diferentes momentos de la historia, en los últimos años, han dicho, no, han habido 3 estatutos. Lo han utilizado de mala fe este concepto. Usted, Rudy, como periodista seguramente lo ha escuchado. El pueblo debe saber, y quienes lo saben hoy deben recordarlo, que hay 3 documentos porque fue parte de un proceso todo. El primero, en junio del 2007, proyecto de estatuto. El que se termina de confeccionar en la Asamblea de la Venianidad, diciembre del 2007, después de muchos meses. Este proyecto se lo envió a todo el país, creo que hasta la luna llegó este documento, el primero. Sí. ¿No? ¿Para qué? Para que la gente lo deshaga, para que la gente lo observe, para que la gente lo modifique, haga lo que le dé la gana. ¿No es cierto? Que así, de hecho, pasó. Claro, Un documento de 58 artículos, si mal no recuerdo, como proyecto inicial, terminan siendo 113 en el que sale de la Asamblea Legislativa y 120, perdón, la Asamblea de la Venianidad, y 126 el que termina complementado por el Consejo Departamental, que era una institución que existía en ese momento en el departamento del Beni. Entonces, todo esto fue parte de un proceso de construcción. Un proceso de construcción, por si acaso, querido Rudy, y aquí viene algo fundamentalmente medular. El MAS nunca creyó. En el 2006, Evo Morales, que era presidente del Estado, hizo campaña por el no al tema de la autonomía departamental. ¿Sabe por qué? Porque decía que los autonomistas éramos separatistas, divisionistas, terroristas, éramos la peor lacra quienes creíamos en la autonomía. Pero además decía que el Beni no podía haber subsistido con ese nuevo sistema. Así es, ¿no? Entonces, que siempre tendría que estar colgado del Estado, o en todo caso que su descentralización tendría que haber sido progresiva, ¿no? Un error garrafal de interpretación, pero en lo más burdo, en lo más abusivo, como te decía Rudy, satanizaron el concepto de los autonomistas, cuando la autonomía no es más que un mecanismo de administración, donde la desconcentración del poder y la descentralización de los recursos se convierten en una norma matriz para poder avanzar de mejor manera en el proceso de desarrollo integral de las regiones, para hacerlo desde abajo hacia arriba, y que donde están las necesidades y donde están las urgencias, que es en los gobiernos locales, en los gobiernos municipales, en las autonomías indígenas y en los gobiernos departamentales, se pueda definir de mayor manera y con mayor celeridad en el proceso de construcción de Estado desde la región, de lo que nosotros denominamos desde la Bolivia profunda. Pero volviendo a lo central, nunca creyeron en la autonomía, como nunca creyeron en la democracia. Rudy, la democracia la han utilizado para llegar al poder. En 20 años hoy tenemos un país absolutamente quebrado, pero ese es otro tema y en otro momento lo vamos a poder un poco compartir con mayores detalles y precisión. Ahora el tema del estatuto. Nunca creyeron en la democracia, nunca creyeron en la autonomía, lo demostraron en el 2006, nunca creyeron en el estatuto en el 2008. Hicieron campaña por el no, hoy estos que se rasgan las vestiduras y andan hablando, ¿no? Y algunos ahí cómplices en materia de asesores de masistas, cómplices hoy del proceso diciendo no, que mejor es tenerlo, que no tenerlo, no. Este es un tema de principios y eso debe quedar absolutamente claro en la población. Y sobre todo en los más jóvenes que no eran parte o no fueron parte por una cuestión de edad de este proceso. El MAS nunca creyó en la lucha. Nunca creyó, insisto, ni en democracia, peor en autonomía y mucho menos en el estatuto, que es parte de un proceso de construcción de Estado desde la región, en este caso desde el departamento del Beni. ¿Qué pasó acá? Se aprueba con el 80%, un poco más del 80% en el 2008, el estatuto del departamento autónomo del Beni, con una cronología amplia que ya un poco ha sido compartida a través de diferentes
personas que han sido parte de este proceso. Yo he hecho un video hace un poco más de 10 días que se ha hecho viral, donde hago una cronología detallada de momentos, de normativas que hoy ya un poco no corresponden. Hay que ir a una segunda etapa. Y la segunda etapa es que la población debe saber que estos abusivos lo que hicieron fue hacer otro estatuto. Aquí no se trata de que el tema, y lo he escuchado en algunas autoridades inclusive, que se hacen un poco conocedores, aunque a muchos les queman las manos, ¿no? Me queda la frase aquí sonando del asambleísta Ágreda, por ejemplo, en el debate la semana pasada, antes de Carnaval, ¿no es cierto?, donde justificaba su voto del por qué no debería tratarse este tema. El asambleísta, que es del MAS, establece: este perro muerto nosotros lo heredamos. Textual. ¿No? Ahí están las grabaciones, eso no se puede borrar. Está en la sesión de la asamblea, no sé si es la 74 o 75, no me recuerdo bien. Ahí está: este perro muerto lo heredamos. Pues la población debe saber que lo que dice el asambleísta Ágreda es que este perro muerto es que unos cuantos masistas irresponsables, violadores de la voluntad del pueblo, pero además violador de la Constitución, de la propia ley marco de autonomía, de una resolución de amparo constitucional, de una sentencia que certifica o ratifica la resolución de amparo constitucional, lo han violado todo. Pero acá lo más grave, voy a insistir en el principio, es la violación a la voluntad de la gente. El estatuto del 2008 lo tiraron a la basura, ese que aprobó el pueblo veniano, lo tiraron a la basura. Señores asesores del MAS, no es el mismo. Señores asesores del MAS, hay que ir al vicio más antiguo. Aquí no se trata de que la complicidad del Tribunal Constitucional, que sabemos que son unos serviles al poder, en este caso al masismo, mañana cambia de gobierno y los primeros que se van a volcar también en la interpretación van a ser los autoprorrogados del Tribunal Constitucional, querido Rudy, y eso la población lo sabe. Por eso es que hoy es una gente absolutamente descalificada en este proceso. Han sido cómplices de este detalle. No han sido estos asambleístas los que hicieron otro, porque estos no han hecho nada. Esto lo único que van a hacer, si es que logran hacerlo, ¿sabes qué? Terminar de cometer una ilegalidad, de ser cómplices de una ilegalidad histórica que viola la voluntad de la gente, pero que también viola la norma constitucional madre, que es la Constitución Política del Estado. Pero como que le están echando la culpa a la anterior gestión. Se están agarrando de que esto ya ha ido al Tribunal Constitucional, grandes pilchas del Tribunal Constitucional. Nadie cree en el Tribunal Constitucional, por Dios, ¿no? Que hay una resolución, que tenemos que avanzar, que hay 8 artículos observados. Burrera, ese no es el problema. Déjense de vaina, ese no es el lío. El lío es que han violado la voluntad de la gente. El lío es que la anterior asamblea, de manera irresponsable, hizo otro documento a gusto y gana, y ese otro documento lo termina, que se llama, adecuando a la Constitución. Nosotros, querido Rudy, lo dijimos desde el principio, quienes hemos sido desde el principio parte de esta lucha. Claro que hay que adecuar el estatuto, y había que adecuarlo por 2 razones fundamentales. La primera, que el estatuto es primero que la Constitución que viene después, es decir, hay una norma superior que nace después. Entonces ahí viene la doble condición. La Constitución es norma posterior, pero también es norma superior. Entonces había que adecuar el estatuto que había sido confeccionado en base a la Constitución del 67 con sus modificaciones hasta el 2004. Eso es una realidad. Es más, de hecho nosotros lo impulsamos en la primera Asamblea Legislativa, la que viene del 2010 al 2015, sí, con el freno del MAS. Con el freno del MAS, y por eso es que no se pudo terminar de adecuar como establece la Constitución. ¿No es cierto? ¿Qué han hecho? Hicieron otro documento. Ese otro documento ya es modificatorio. La población debe saber que hasta un fallo judicial acá en el Beni en su momento estableció la diferencia. Una cosa es adecuar, señores, otra cosa es modificar. Ya lo advertían en el fallo del 2010. Ese que sale con sentencia en el 2011, ese que sale con sentencia en el 2013 del propio Tribunal Constitucional. Entonces, para no conflictuarnos en fecha, número, resoluciones y tiempo, violaron la voluntad de la gente.